Bueno, chicas, ahora sí, una vez que ya vimos el cómo es que se va a distribuir, cómo les recomiendo yo estudiar el curso y cómo es que vamos a dictar nosotros con Pablo las teorías, vamos a pasar a lo que nos acoge el día de hoy, que es el ver dos temas en específico. Vamos a ver dos temas que son el tema de semiología del dolor y aparte de esto, de semiología del aparato osteoarticular y muscular. Y ustedes me dirán, pucha, qué raro, ¿no? Que Pablo haya dictado 20 temas ayer y hoy día Shirley vaya a dictar solamente dos. Y Pablo va a seguir dictando hoy día en la noche. Pero sí, esta distribución de la S1, como son 9 temas, como les había comentado, es que pues a Pablo le tocan 7, a mí me tocan 2, pero en la semana 2 me van a ver a mí en 2 clases. Así que bueno, vamos a comenzar. Y algo antes de poder empezar ahora sí a hablar del tema como tal, es que hay que hablar un poquito acerca de la importancia de los temas y de qué tanto les van a preguntar un tema más que otro. Y es que, de igual manera, si ustedes quieren estudiar efectivamente para poder tener una buena calificación, semiología del dolor es una fija. Fija de fijas. Sí o sí les van a preguntar semiología del dolor, pero semiología del aparato osteoarticular y muscular es un tema que en su clase lo van a ver que es larguísimo y tiende a tener una menor cantidad de preguntas. Yo he revisado y podríamos decir que hay una pregunta en el examen pasado de semiología del aparato osteoarticular y muscular, pero hasta tocan un par de puntos que no se ven en la TEO. Entonces, es un tema que sobre todo lo estamos viendo el día de hoy para que puedan tener una buena base y para que cuando les pregunten algo no se queden en blanco. ¿Les parece? Ya. Pero como les digo, de aquí la clave de la vida es recordar la semiología del dolor. Ahora sí, empecemos. En primer lugar, cuando hablamos acerca de la semiología del dolor, tenemos que recordar cuáles van a ser estas generalidades, ¿no? Y para esto, como les había comentado, vamos a empezar viendo la fisiopatología. Encontré esta gráfica que la verdad es que habla y nos va a ayudar a resumir bastante, pero bastante bien, el cómo es que se compone la fisiopatología del dolor. Y ustedes ya lo saben, ¿no? Este proceso va a tener 4 pasos. En primer lugar, vamos a empezar con la transducción de la señal y aquí van a funcionar, o mejor dicho, van a tener la coronita, por así decirlo, los nociceptores, que van a captar unos estímulos externos y estos estímulos externos, ¿qué van a hacer? Lo van a mandar hacia la médula espinal. Luego de esto, de la médula espinal, llega el paso número 2, que es el paso de la transmisión, que va a pasar por las vías superiores hasta poder llegar al cerebro y luego en el cerebro vamos a tener el paso 3 que es de la percepción y luego el número 4 que va a ser el de la modulación en donde vamos a tener estos factores que lo que van a buscar es poder descender el dolor que está sintiendo esta persona. Ya, yo sé que ustedes ya lo saben y seguramente lo pueden decir a mucha más profundidad que yo porque acaban de llevar fisiopatología, pero aquí lo más importante para poder hablar de la mejor dicho, de la semiología del dolor es que ustedes puedan recordar este paso, que es el paso de la transducción. ¿Por qué? Porque justamente en la transducción nosotros vamos a tener a dos integrantes muy, muy, muy importantes que van a ser la primera y la segunda neurona. ¿Ok? Listo. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es en dónde se ubica la primera neurona y la segunda neurona. La primera neurona la tienen que recordar como estos nociceptores, que son justamente los que se encuentran en la parte periférica de la piel y van a ser los que van a encargarse de poder captar estas señales y poder enviarlas al cuerpo, ¿no? Para que lleguen a la médula espinal y de la médula espinal, se cumple el ciclo para que la persona sienta dolor. Entonces, la primera motoneurona es la que va a captar en la parte periférica, mientras que la segunda motoneurona, o mejor dicho, la segunda neurona, lo que va a hacer es que va a captar, o mejor dicho, va a unirse con la primera neurona, ¿para qué? Para poder formar la raíz del nervio y va a llegar ¿hacia dónde? Hacia la parte posterior de la médula espinal. Y aquí algo bastante importante también, y sé que ustedes ya lo saben porque se lo han dicho en todos lados, es cuáles van a ser las diferencias entre los dos nervios, ¿no? Que van a ser los nervios A delta, que van a tener la conducción de la señal mucho más rápido, si no mal recuerdo, eran de 120 más o menos, y luego vamos a tener las fibras C, que a diferencia de las A deltas, van a ser mucho más lentas. Entonces, esto es bastante importante porque nos va a permitir poder entender qué cosa, el tema de la sensibilización. Cuando hablamos acerca de la sensibilización del dolor, es que nosotros vamos a tener dos tipos de sensibilización, que va a ser la periférica y la central. La sensibilización periférica se va a dar justamente en compañía de los nociceptores y de la primera neurona. ¿Por qué? Porque este va a estar causado normalmente por un dolor agudo.
va a llegar algún tipo de estímulo, digamos que ahorita Yari agarra y ¡pácata! Que se pincha la mano, entonces va a sentir este dolor y el dolor se va a transmitir, ¿no? Va a empezar con esta vía periférica. Y por eso se le dice que esta vía va a ser un dolor agudo maltratado que puede facilitar, ¿qué cosa? La transición a dolor crónico, debido a los mediadores inflamatorios que van a generar una inflamación neurogénica cerca de las vías nerviosas, a diferencia de la sensibilización central. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos este estímulo periférico bastante repetido y que no se controla, lo que va a pasar es que esta estimulación nociceptiva lo que va a hacer es que ya no va a quedarse en esta sección, sino que va a llegar hacia el cerebro. Entonces, lo que va a pasar es que va a incrementar la excitabilidad de las neuronas. De la médula espinal y también de la corteza cerebral. Y lo que va a hacer es que va a reducir los estímulos inhibitorios. Y estos dos puntos son bastante importantes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dividir a los tipos de dolor, que ya sé que lo vieron el día de ayer con Pablo, pero hay que recordarlos. Dentro de los tipos de dolor, nosotros vamos a tener tres tipos. El dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor nociplástico. Aquí lo que ustedes tienen que recordar, sobre todo, es que cuando hablamos nosotros de un dolor nociceptivo, podemos estar hablando acerca de una sensibilización periférica, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un estímulo agudo que está llegando, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, como acabamos de tener un daño, vamos a decir o vamos a recibir esta señal dentro del cerebro y vamos a decir, ah, pucha, me está doliendo. A diferencia del dolor neuropático, porque cuando nosotros hablamos del dolor neuropático, normalmente vamos a estar hablando de un tipo de dolor que ya está afectando a un nervio y por eso está generando un dolor desproporcionado. Digamos que yo simplemente agarro y le toco el codo a alguien y siente una corriente súper fuerte de dolor. Ya, eso ya va a estar más relacionado con el dolor neuropático. Es un dolor desproporcionado. Y luego ahorita vamos a conversar del nociplástico. Listo. Al hablar también del dolor nociceptivo, como les había comentado, este va a ser un dolor que va a surgir de un daño real y potencial al tejido no neural y se va a deber a la activación de los nociceptores, que era lo que nosotros estábamos viendo y el ejemplo normal de la fisiopatología del dolor. Y algo bastante importante también es que este se va a dividir en el dolor visceral y en el dolor somático. El dolor somático es este tipo de dolor que ustedes lo van a ver que se va a ubicar. Siempre se diferencia este tipo de dolor porque se dice, ¿no? Ay, el dolor somático es el tipo de dolor que el paciente viene y te lo señala con la punta del dedo, a diferencia del dolor visceral que normalmente lo señalan con la palma de la mano. ¿Por qué? Porque no lo van a poder ubicar en una sola zona. Y esto es bastante importante porque aquí vamos a diferenciar, por ejemplo, el dolor que se pueda generar por, ya me hice una cortadura en la mano y la persona va a saber que está aquí la cortadura y lo va a poder identificar rápidamente, a diferencia del dolor visceral que se podría dar, no sé, cuando nuestro paciente está teniendo un infarto. ¿Por qué? Porque se van a conectar nuestros dermatomas y el paciente en vez de tener el dolor en el corazón, perdón, o sentir que le aprieta el pecho puede ser un dolor referido y en vez de sentir el dolor aquí puede llegar al brazo o si no puede comenzar a entumecérsele toda la parte del cuello, entonces va a cambiar un poquito dependiendo de esto, ¿no? Y luego de esto vamos a tener al dolor neuropático, que ya les había comentado que básicamente es un tipo de dolor que ya está alterando el funcionamiento de un nervio. Y por eso nosotros vamos a ver que esto ya va a llevar a otros puntos que vamos a tener básicamente que el dolor que se está presentando va a ser desproporcionado al estímulo que lo produce. Y por eso vamos a tener tres puntos bastante importantes, que van a ser la alodinia, la hiperalgesia y la neuralgia. La alodinia básicamente va a ser un tipo de dolor que es generado por un estímulo que normalmente no te va a provocar dolor, como les venía diciendo hace ratito, ¿no? Es como que viene alguien, me toca el codo y ¡fum! Yo siento una corriente súper fuerte o que me han hecho muchísimo daño cuando pues es algo súper débil, ¿no? Algo que normalmente no te debería de generar dolor. Luego de esto vamos a tener a la hiperalgesia, que va a ser el aumento del dolor por un estímulo que normalmente va a generarle dolor a nuestro paciente. Y luego de esto vamos a tener a la neuralgia, que va a ser
el dolor que vamos a encontrar dentro de la distribución de un nervio. Es decir, no sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, cuando hablamos acerca de una migraña que está agarrando, digamos, el trigémino, ¿no? El dolor no solamente se queda en esta parte, sino que comienza a distribuirse y hay personas que lo sienten hasta en la parte de la nariz y dicen, pucha, ¿sabes qué? Siento como si me fuera a sangrar. ¿Por qué? Porque se está distribuyendo en todo el recorrido del nervio. Y luego de esto, aquí en semio también nos hablan acerca del dolor nociplástico. Y este dolor surge ¿de qué? De la nocicepción alterada. Es decir, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener a un paciente que siente dolor cuando no hay un daño. Ujú. Esto pasa básicamente, ¿por qué? Porque ya va a haber una alteración en el sistema somatosensorial o si no, puede presentarse una alteración a nivel de un nervio. Y por eso se le dice dolor nociplástico a una persona que presenta dolor, tiene mucha molestia, pero tú no le puedes encontrar nada. Hay personas que tal vez pueden sentir que le duele demasiado alguna extremidad, pero no tienen ninguna alteración. A esto ya se le dice el dolor nociplástico. Luego de esto, algo bastante importante también, antes de pasar a semiología del dolor, es que yo quiero que ustedes recuerden esto de aquí. Sé que lo vimos, si no mal recuerdo, esto lo vimos en Anato, y es bastante importante que ustedes puedan recordar cómo es que se van a distribuir los dermatomas a nivel de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la embriología no es que hayamos nacido y digamos, no, ay, ya pucha, si me duele aquí en el hombro, esto significa que la alteración está a nivel de la C2, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está a la misma distancia. No, sino que por el desarrollo primitivo que nosotros hemos tenido, lo que va a pasar es que no sé bien cómo podría explicárselos de manera bastante sencilla. Básicamente lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener a nuestro intestino primitivo y va a comenzar a doblarse y a formar curvas y curvas y curvas y curvas que posteriormente van creciendo y lo que hacen es que la distribución de los nervios sea distinta. En vez de que cada uno de los componentes de nuestro cuerpo sea lineal y represente cada uno pucha, si yo tengo dolor en esta parte significa que está llevando hacia tal dorsal, no, puede estar distribuido de manera distinta, ¿no? Y por eso es bastante importante que ustedes puedan reconocer los dermatomas, sobre todo los que están abajo de las costillas que son inferiores a la parte torácica, es decir, todas las que abarcan las lumbares y también las sacras. ¿Por qué? Porque pueden ver que ya toda esta sección se curva completamente. Entonces podemos tener a un paciente que presente dolor en la rodilla y nosotros pensar, pucha, aquí estamos hablando de, no sé, tiene un dolor en la raíz nerviosa sacra 1, pero no, realmente por la distribución del dermatoma va a ser en L4. Entonces, esto es bastante importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque cuando revisen un neuro van a darse cuenta de que vamos a tener pacientes que van a presentar un tipo de dolor en específico que se puede dar por un cáncer o porque tenemos una alteración en un nervio, porque digamos, ¿no? Se ha comprimido, no sé, tenemos a dos cuerpos vertebrales que se están comprimiendo y están generándole dolor al paciente. Y por eso es bastante importante que ustedes puedan ubicar y saber cuáles tienen que ser los exámenes semiológicos para que puedan identificar en dónde exactamente está la lesión. Bien. Ahora sí, regresemos a la parte que ustedes ya vieron el día de ayer también con Pablo, y es acerca de la semiología del dolor. Cuando nosotros hablamos acerca de esta parte de semio, la verdad es que es bastante sencillo de poder recordarlo y es sumamente importante que ustedes lo recuerden. ¿Por qué? Porque lo van a ver en absolutamente todas las historias clínicas. Normalmente cuando un paciente va ya a su consulta es porque siente una molestia o porque siente un dolor. Y este dolor no es tan fácil como agarrar y decir, pucha, me duele la mano. Y tú agarras y escribes en tu historia clínica, ¿no? Ya, a mi paciente le duele la mano desde hace 2 días. Ya está. No, sino que vamos a necesitar nosotros, ¿qué cosa? Un formato. Vamos a tener, en este caso, que poder cumplir con ciertos criterios y según este orden es como se va a redactar en una historia clínica. Y por eso nosotros vamos a trabajar siempre con ¿qué? Con el Alicia. La primera pregunta que se hace es ¿cuándo es que apareció el dolor? Que va a ser la antigüedad. Y al hablar de antigüedad, nosotros vamos a tener dos tipos, ¿no? Podemos tener la aparición del dolor agudo o la aparición del dolor crónico. Esto es algo que ustedes ya lo saben. Agudo significa que va a tener una dirección o una duración corta, perdón.
Puede ir desde minutos hasta una semana y también se puede manifestar, se puede acompañar con otras manifestaciones clínicas. A diferencia de la crónica, que esta sí o sí ya va a tener meses de duración, no va a tener manifestaciones autonómicas, pero sí puede estar acompañado de alteraciones psíquicas. Entonces, la primera A de la Alicia va a ser la antigüedad. ¿Cuándo pasó? Listo. La siguiente va a ser la L, que la L es justamente la que nos habla de la localización. Y por eso a un paciente cuando te dice que le duele, siempre le preguntas, ¿no? ¿En dónde es que se localiza el dolor? Ya. Aquí algo que también nos colocaban es que normalmente cuando hablamos acerca de la localización, ustedes van a tener que mencionar allá, como el ejemplo que les había dado, ¿no? Tenemos un paciente que nos dice que tiene un dolor agudo porque acaba de empezar en la parte de la mano. Ya, tenemos en la mano, pero ¿en qué parte? Está en la parte del dorso, en la palma, en un dedo en específico. Todo esto se tiene que redactar en el punto de localización. Luego de esto vamos a continuar con la I, y la I nos habla, la primera I, de la irradiación. Si este dolor empezó aquí, en la palma, ¿qué le pasó al dolor? ¿El dolor se quedó ahí o comenzó a irradiarse? Pasó de la mano hacia los dedos o tal vez de la mano y comenzó a ir hacia el hombro. Eso siempre se tiene que colocar en la parte de irradiación. Si el dolor se mantiene fijo o se propaga. Y esto es bastante importante, ¿por qué? Porque ustedes tienen que saber diferenciar el dolor irradiado del dolor referido. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros hablamos acerca de un dolor irradiado, es este tipo de dolor, el cual, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un infarto, ya. Nosotros estamos teniendo un infarto y hay algunas personas que les comienza a doler y apretar el pecho, a generarle opresión, y luego este dolor de pecho comienza a extenderse hacia el hombro o si no se sube también hacia el cuello. ¿Eso qué sería? Un dolor irradiado, a diferencia de otra presentación que puede tener también un infarto, en el que nosotros vamos a tener un paciente que está pasando por un infarto porque ustedes lo están viendo en su patrón de KG, pero no tiene dolor en el pecho, sino que este dolor está en el hombro. O si no, se le va a la parte gástrica. Y no sé si ustedes por eso recuerden el ejemplo que daba el doctor Ruiz, que enseñaba cardiología y decía, ¿no? Muchas veces bueno, que se dice que los hombres normalmente son los que sufren más infartos, pero él dice que no, que normalmente son las mujeres, solamente que no se identifica bien que ellas fallecieron por esa causa. ¿Por qué? Porque como no tuvieron dolor en el pecho y no se pudo identificar de manera correcta, ¿por qué? Porque ellas les dolía, no sé, la parte del vientre o en el estómago, pues nunca se supo que fue un infarto. Entonces, esa es la diferencia entre el dolor irradiado, que es un dolor que se va a propagar, que empieza en un punto y se propaga, al dolor referido, que digamos que el dolor está empezando en un órgano, pero como este órgano no tiene, o mejor dicho, está conectado con otros dermatomas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a irse hacia otro lugar, como en este caso puede ser el estómago, o puede irse hacia el hombro, tal vez se vaya hacia el cuello. Entonces, es bastante importante que ustedes puedan identificarlo. Y sobre todo, el dolor referido se va a relacionar con ¿qué? Con el tipo de dolor neuropático, sobre todo. No, mejor dicho, con el tipo de dolor nociceptivo, pero visceral. Con el dolor visceral, porque hay muchas vísceras que no duelen, pero como se está generando un daño, lo que va a pasar es que este dolor se pasa hacia el dermatoma más cercano. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo puedan recordar. Entonces, recapitulando, el Alicia empieza con la primera A, que es la antigüedad, es decir, cuándo empieza el dolor, si es agudo o crónico. La segunda, L, localización, ¿en dónde está el dolor? En este caso habíamos dicho que estaba en la mano, ¿no? Digamos que estaba en la palma de la mano. La primera I, que va a ser la irradiación. ¿El dolor se mantiene fijo o qué va a pasar? Se está propagando, ya, digamos que se propaga. ¿Hacia dónde? ¿Qué estructuras? ¿Se da en todo momento? Eso también es bastante importante. Y luego de esto vamos a tener a la C, que va a ser el carácter. El carácter básicamente es preguntarle a tu paciente cuáles son las características del dolor y dentro de su teoría les ponen varias características que puede tener este dolor. Dentro de estas, las más importantes puede ser el dolor constrictivo o opresivo, porque si una persona llega a tu consultorio o a la emergencia con un dolor opresivo en el pecho, o a ustedes los que primero se les salta a pensar es que puede tener un infarto, ¿no? Porque nosotros lo vamos a relacionar bastante con esta enfermedad. De igual manera va a depender un poco porque se puede relacionar con otras enfermedades, pero cada vez que tenemos una alteración en el corazón, vamos a ver que se puede presentar un dolor de tipo opresivo.
Luego de esto vamos a tener también el dolor lacinante, que tal vez es este dolor que se pueda presentar cuando nosotros tenemos un corte. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo que nos están apuñalando, que tenemos una clavada. Es un tipo de dolor que también se puede presentar en un infarto, por ejemplo. Luego tenemos el dolor ulente o el dolor quemante, que es un tipo de dolor que no es que te duela como si te estuvieran apretando, sino que te quema, que te arde, ¿no? Y esto se dice mucho que se puede relacionar con una gastritis, tal vez, o si no, también puede ser cuando nosotros tenemos una alteración en algún nervio. Se va a presentar bastante con este tipo de dolor. Luego vamos a tener el dolor transfixiante. Y el dolor transfixiante se va a relacionar mucho con la pancreatitis. ¿Qué es lo que va a pasar? En la pancreatitis aguda, sobre todo, lo que va a pasar es que se dice, ¿no? Que la persona va a tener como una correa. ¿Por qué? Porque le va a jalar el dolor del páncreas y va a sentir un dolor que le aprieta desde adelante y luego se irradia hasta la parte posterior. Entonces es bastante importante que ustedes lo puedan identificar. Luego de esto vamos a tener al dolor sordo. Este va a ser un tipo de dolor que más que sientan como una persona que tiene hiperalgesia, por ejemplo, que agarramos y le damos un golpecito en el dedo y ¡ay! Se le recontratransmite el dolor en el cuerpo, va a ser distinto. Es como que la persona siente molestia. Entonces siente molestia como que en el hombro, pero luego ya no, y luego otra vez siente esta molestia y esto puede relacionarse mucho con cánceres, por ejemplo. Y por eso este se le va a decir a un tipo de dolor que tiene baja intensidad, pero va a ser molesto y bastante prolongado. Y por eso, como les comento, se puede relacionar con cánceres o dolores crónicos. Listo. Luego vamos a tener también al dolor exquisito, que va a ser un tipo de dolor instantáneo, agudo y de inicio súbito. Vamos a tener también al dolor fulgarante, que va a ser una llamarada o un golpe de electricidad. Vamos a tener a un dolor desgarrante, que es, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo de ejercicio y sobreexigieron el músculo y se les desgarra. Es como si la persona describiera o dijera que algo se le rompe. Vamos a tener también el dolor pulsátil, en el que se siente como un latido, el dolor de tipo cólico, en el cual nosotros tenemos un retorcijón en una víscera hueca y es normalmente el tipo de dolor con el que viene una persona que tiene una alteración en el nivel gastrointestinal, tal vez. Y luego de esto vamos a tener el dolor gravativo, que es el tipo de dolor en el cual uno siente pesadez. Y aquí algo bastante importante, sobre todo cuando estén elaborando sus historias clínicas, es que ustedes no tienen que mandar al paciente a que ellos les digan cuál es el tipo de dolor que están sintiendo guiados por ustedes. No sé si me están entendiendo. Ustedes no llegan y le dicen, ay, ¿cómo siente su dolor? ¿Le quema? ¿Le arde? ¿Le está presionando? ¿Por qué? Porque justo lo decía también el doctor Ruiz, ¿no? Cuando hablaba acerca de cardio, y es que si tú le dices al paciente cómo es que se puede sentir su dolor, te puede decir, ah, sí, sí me aprieta, ah, sí, también me pulsa, ah, sí, esto que el otro. Entonces, ya el diagnóstico se puede ir por otros lados. Tienen que tratar de darle las herramientas para que puedan caracterizar el dolor, pero no darle directamente cuál es la respuesta que pueden tener, porque si no puede confundir un poquito el diagnóstico también. Entonces, también es importante que lo tengan en cuenta. Luego de esto, una vez que ya vimos la A, la L, la I y la C, vamos a pasar a la siguiente I, que va a ser la I de intensidad. Y en este caso vamos a realizar la pregunta, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿cómo usted calificaría su dolor? Y aquí nosotros normalmente vamos a utilizar a la escala EVA, que va a ser la escala visual analógica. Y en esta escala nosotros justamente utilizamos estos números, ¿no? Que van a ir del 0 al 10 para que la persona pueda ubicar en qué parte o cómo siente más o menos el dolor. Y vamos a decir, ay, pucha, este es un dolor bastante súbito, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque está en el 10. O, pucha, este es un dolor un poco más leve, más tranquilo, porque está dentro del 1 y 2. Algo bastante importante también es que la escala visual analógica se puede adaptar para niños. Y por eso es que muchas veces, en vez de utilizar escala numérica, también se puede trabajar o lo pueden ver con caritas, que vamos a tener una carita sonriente y así van cambiando, ¿no? Dependiendo de la gravedad del dolor que sienta la persona. Luego de esto también tenemos otro tipo de escala que ya buscan ¿cómo podría decírselos? Ya buscan agarrar un tipo de dolor mucho más complejo, que va a ser la escala multidimensional, y aquí lo que van a buscar es cómo es que está afectando el dolor a la calidad de vida de la persona. Y como les comento, esto no lo vamos a ver nosotros, se ven en especialidades más complejas, y también vamos a ver un tipo de dolor que es el dolor conductual, por el dolor cómo es que está cambiando la conducta de la persona. Pero estos dos dolores, no, estos dos tipos de escalas no se mencionan. Principalmente cuando nosotros estamos hablando de intensidad, pensamos en el EVA, en la escala visual analógica. Y por eso les comento que es la que ustedes van a llegar y van a preguntar en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría su dolor?
Y luego de esto vamos a tener a la última A de la Alicia, que van a ser los agravantes. Nosotros siempre, o al menos yo siempre lo he considerado la última A como agravantes y atenuantes. Y esto es bastante importante porque ustedes también tienen que saber cómo es que se intensifica o si hay alguna actividad que puede estar realizando las personas que hace que su dolor pase de un 5 a un 8, por ejemplo. Y con esto ustedes les pueden tener una idea de cuál es el órgano más cercano que puede estar afectado o en dónde puede estar el problema, ¿no? Y las preguntas que se hacen es ¿con qué se intensifica el dolor? O si estamos hablando de los atenuantes, ¿con qué se calma o se apacigua este dolor? Ya. Ahora sí, algo que también es bastante importante, y esto sí no sé si se los ha mencionado Pablo el día de ayer, y es que cuando nosotros hablamos acerca de la semiología del dolor, muchas veces no queda nada más en el Alicia, sino que nosotros vamos a tener que adaptar el Alicia dependiendo al ambiente en el que nosotros vayamos a trabajar. Y por eso se dice que nosotros vamos a tener dos tipos de variantes de la Alicia, que va a ser el Alicia fredusa o si no también el Alicia peca. Va a depender mucho del doctor con el que ustedes estén trabajando, pero es bastante importante que puedan identificarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo del doctor con el que esté, les va a pedir una u otra cosa a la hora en la que ustedes estén elaborando sus historias clínicas. La más fácil de recordar es el Alicia fredusa. ¿Por qué? Porque en el Alicia nosotros ya vimos, ya la antigüedad, la localización, la irradiación, el carácter, la intensidad y los agravantes. En el Fredusa, nosotros lo que vamos a ver es cuál es la frecuencia de este dolor. Si este dolor aparece solamente en una vez o si aparece cada 2 días o en este caso cada varios meses, es bastante que nosotros recordemos cuál es la frecuencia o preguntemos cuál es la frecuencia en la que se está presentando este dolor. De igual manera, el DU que en este caso de la Alicia Fredusa, el DU nos habla acerca de la duración de este dolor. ¿Cuánto dura? ¿Es un dolor que dura 5 minutos? 10 minutos, dura 1 hora o tal vez ya le va durando una semana seguida. ¿Para qué? Para que puedan clasificarlo también. Y luego de esto, el SA va a relacionarse con qué? Con los síntomas asociados al dolor inicial que se le presentó. ¿Qué pasa? Podemos tener tal vez una persona que tiene un dolor de tipo cólico en no sé, en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces decimos, ya tiene dolor de tipo cólico en el hipocondrio izquierdo. Pero ¿qué pasa? No nada más se presenta con esto, sino que dentro de los síntomas asociados tenemos una melena, tenemos también una hematemesis. Entonces nosotros podemos decir, ya, si tenemos melena, hematemesis, tiene dolor de tipo cólico, pucha, puede ser una hemorragia digestiva. O, ya sabes qué, puede estar pensando en tal enfermedad. Entonces, los síntomas asociados, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a que puedas tener una visión un poquito más clara acerca de cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales que va a tener nuestro paciente. Y luego de esto, al menos en el REBA, con el doctor con el que yo trabajaba, también tenía otra variante en este caso de la Alicia, que es el Alicia PECA. Y el PECA, la primera P va a ser de periodicidad, que es básicamente lo mismo, con qué tanta frecuencia o en qué momentos es en el que se está presentando este dolor. Luego de esto, teníamos también a la evolución. Ya, tú tuviste este dolor el día de ayer, pero ¿qué pasó después? O pongámosle otro ejemplo, ¿no? Tú tuviste este dolor hace una semana, pero luego ¿qué pasó? El dolor desaparece, se reagudizó porque volvió a aparecer en esta ocasión y por eso llegaste a emergencia, o se calmó por completo y estabas en un examen de rutina y por eso te internaron. ¿Qué es lo que pasó? Es bastante importante también recordar esto, que va a ser la evolución del dolor inicial. Luego de esto, aquí en el PECA, la C es de los concomitantes, que es básicamente los concomitantes son básicamente los síntomas asociados. Es lo mismo. No sé si se pueden dar cuenta, pero básicamente es otra manera de poder plantearlo, ¿no? Van a ser los síntomas asociados. Es un dolor que se acompaña de vómitos, que se acompaña de alguna otra manifestación clínica, aquí se coloca. Y luego de esto también es cuál va a ser la asociación, tiki, 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 tiki. En este caso nos hablaban acerca de los atenuantes, básicamente, ¿no? Es, ya, yo tengo este dolor y ¿con qué se atenúa? ¿Qué pasó? Si nosotros lo relacionamos con, ya tomó un vasito de agua, ¿qué le pasó? Ya se calmó el dolor. Básicamente esa va a ser la última A del Alicia Peca. Y yo para esto les traje un ejemplo de cómo nosotros estaríamos estructurando un ejemplo, o mejor dicho, estaríamos estructurando un caso clínico. Ya, digamos que nosotros teníamos un paciente y si yo quiero utilizar todo el formato para poder redactar el relato cronológico, en este caso, el ejemplo sería el siguiente, ¿no? Paciente refiere dolor, ya, que inicia
el 10 del 4, y entonces ya sabemos en qué momento inicia, ¿no? Este puede ser, hay un tipo de dolor agudo o crónico. En este caso, nuestro autor nos pedía fechas y por eso está redactado así. ¿Dónde va a ser? Ahora tiene que venir la L. En la zona lumbar, que va a ser exactamente en los dermatomas L1 a L2. Listo. Luego de esto seguiría irradiación, pero también puede colocarse intensidad, y aquí está, ¿no? Va a ser con intensidad de 8 sobre 10 en la escala EVA. Va a ser un dolor, ahora viene el carácter, de tipo punzante que se irradia hacia el muslo y la pierna. Luego de esto vienen los agravantes, se agrava al colocarse en decúbito lateral, al realizar la flexión de la espalda, al levantarse y en la caminata. Se presenta de manera periódica, es decir, en ciertos momentos, y se acompaña de manera periódica que evoluciona con la variación de la intensidad. Con la intensidad basal de 4 sobre 10 que se exacerba hasta 7 a 8 sobre 10, que se acompaña de fatiga muscular. A finales de abril, el dolor progresa hasta poder llegar a un 10 de 10 en una escala EVA, por lo que se realiza un estudio de imagen en el que se descarta litios ureterales y se identifica la presencia de una hernia discal. Posterior a ello, el 27 del 05, se realiza una resonancia magnética donde se detecta la presencia de espondilocitosis infecciosa a nivel de L1 y L2, por el cual este va a ingresar a la hospitalización. Ya. Aquí ustedes se van a dar cuenta de justamente lo que les comentaba. Gracias a que nosotros ubicamos exactamente en dónde es que identificábamos el dolor lumbar, ya sabíamos que ahí podía encontrarse la alteración. Y por eso lo que les había comentado de los dermatomas es bastante importante. ¿Por qué? Porque que una persona tenga dolor en la rodilla no significa necesariamente que tenga, no sé, algún problema, que se haya caído aquí, sino que puede tener también algún tipo de problema a nivel de la raíz nerviosa de, en este caso, una lumbar o una torácica, y es bastante importante que ustedes puedan realizar correctamente, en este caso, el análisis, ¿no? Y el examen que se va a hacer. Ahorita lo vamos a conversar un poquito más, para que puedan analizar cada uno de los dermatomas. Y ahora sí, no sé si tienen algún tipo de pregunta, y luego de esto, bueno, también en enfermedad actual está lo que ya habíamos conversado, que es el tiempo de la enfermedad, la forma de inicio, que en este caso era insidioso, y luego el curso, ¿no? Que en este caso era progresivo. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Sé que este tema es bastante tranqui porque ya lo habían visto el día de ayer y también lo vienen viendo en Fisiopato, 80,000 veces. Así que si todo quedó claro, me mandan un like, un corazón para poder seguir con el siguiente punto, please. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Ya, ahora sí. Como les decía ahora, es bastante importante que ustedes puedan recordar sobre todo la fisiopatología del dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cae en que vemos a un paciente y queremos redactarlo de manera bastante sencilla o de manera bastante práctica, lo que nos ha comentado, pero siempre se tiene que seguir, ¿qué cosa? El orden que nosotros habíamos visto. Ya sé, así que ustedes tienen que usar o bien Alicia Peca o pueden usar Alicia Freduzá, o si simplemente quieren hacer el Alicia, es importante que puedan seguir los pasos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un examen semiológico, ¿no? En el que decimos, ya, vamos a empezar con la observación. Luego de la observación viene la palpación, la percusión, terminamos con la auscultación, y algunos también consideran como el quinto paso de la inspección semiológica a la sonoridad, que es básicamente ver cuál podría ser la alteración con una ecografía. Ya, bueno. Ahora sí, entonces, como les decía, es bastante importante que ustedes puedan llevar este orden. Luego de esto, vamos a seguir ahora sí con el tema número 2 que vamos a ver ahorita, que va a ser la semiología del aparato osteoarticular y muscular. Ya. Algo bastante importante que tienen que recordar antes de poder empezar es cuál va a ser la anatomía de nuestra articulación. En este caso, nosotros vamos a encontrar las siguientes partes, que van a ser las dos caras articulares, vamos a tener a nuestro cartílago articular, tenemos a la cápsula articular, podemos presentar una membrana sinovial, también va a estar relacionado con los ligamentos y los tendones, y también vamos a encontrar a las bursas. Bueno, esta es anatomía. Aquí algo bastante importante también es que cuando nosotros hagamos el estudio semiológico de ¿cómo podría decírselos? Cuando nosotros hagamos el estudio semiológico del aparato osteoarticular, no se van a quedar únicamente con, ya, tenemos una persona que tiene dolor en la rodilla, ¿no? Como venía el ejemplo anterior. No únicamente van a hacer el Alicia, sino que también tienen que preguntar cuáles van a ser los cambios locales que se le haya presentado a la persona y cuál es el impacto funcional que está presentando este dolor o este problema que tiene nuestro paciente.
Dentro de los cambios locales, nosotros tenemos que preguntar si ha aumentado el volumen en la zona, si se ha puesto roja la región dolorosa o si aparecieron lesiones acompañantes. Y dentro del impacto funcional, tenemos que identificar si el dolor va a limitar la movilidad o la caminata de esta persona, que es la deambulación, o si le impide realizar las actividades cotidianas. ¿Ok? Entonces, nosotros para el examen o para poder hacer, en este caso, nuestro relato cronológico, haríamos ya la antigüedad, la localización, la irradiación, el carácter, la intensidad del dolor, terminaríamos con los agravantes y atenuantes y luego de esto consultamos cuáles son los cambios que se han presentado posteriores a la lesión y si esta lesión también tiene algún impacto funcional. Listo. Luego de esto, algo que es bastante clave al hablar acerca del sistema osteoarticular, y yo les diría que es lo más importante de este tema, es que ustedes puedan diferenciar cuáles van a ser los dos tipos de dolor que se van a presentar. Vamos a tener en este caso al dolor inflamatorio y al dolor mecánico. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos dos tipos de dolores van a ser los que normalmente vamos a encontrar relacionados con el aparato osteoarticular y van a ser completamente opuestos. Mientras que el dolor inflamatorio, normalmente este se va a presentar por las noches o en reposo y por eso se va a decir, o en los casos clínicos a ustedes se les van a presentar como, ya tenemos un paciente que se despierta en las noches porque tiene mucho dolor en la rodilla o tiene mucho dolor en el codo y tal, ¿no? Que va a interrumpir el sueño. Luego de esto, va a ser bastante simétrico, ¿no? Digamos que si tiene un dolor en este codo, puede tener también el dolor en el otro. Y puede presentar rigidez matinal, es decir, puede presentar rigidez en esta articulación mayor a 1 hora. Y luego de esto, en el dolor inflamatorio, al nosotros realizar actividad física, mejora este dolor. Entonces, tenemos a una persona que está durmiendo y le comienza a doler horrible la rodilla. Se levanta por este dolor y luego al levantarse siente toda rígida, rígida su articulación. Y para que cese este dolor, dentro de los atenuantes les dirían, pucha, pero cuando yo comienzo a caminar, siento que este dolor va disminuyendo. Entonces, ya, nos estaría llevando más o menos hacia un dolor de tipo inflamatorio. A diferencia de que en reposo nos dice que para el dolor inflamatorio lo que va a hacer es que va a empeorar los síntomas. ¿Ok? Ya. Y es bastante importante que ustedes recuerden estas características porque son completamente opuestas al dolor mecánico. El dolor mecánico va a tener una presentación normalmente diurna, es decir, se va a presentar al realizar las actividades. No va a interrumpir el sueño porque en el sueño nosotros vamos a encontrarnos en reposo. La simetría va a ser ocasional, es decir, normalmente se puede presentar, digamos, ¿no? En una rodilla, pero no en la otra. Y nos dice que la rigidez matinal va a ser bastante leve. Va a ser menor a 30 minutos y únicamente va a encontrarse en esa partecita de la lesión. Luego de esto, en el dolor mecánico, la actividad física lo que hace es que empeora los síntomas y el reposo suele mejorarlos. Entonces, un paciente que te llegue con un dolor a la rodilla, que va a ser un dolor mecánico, lo que te va a decir es, ¿sabes qué, doctora? Yo cuando estoy caminando hacia el trabajo, comienzo a sentir mucho dolor. Pero este dolor va a cesar cuando yo me siento, por ejemplo, ¿no? O cuando me voy a dormir, el dolor cesa, el dolor como que se hace o desaparece o no sé, o ya no lo siento con tanta intensidad. Entonces, esto va a ser completamente distinto del dolor inflamatorio. ¿Por qué? Porque el dolor inflamatorio era todo lo contrario. Cesa con la actividad física y en el reposo se intensifica. Listo. Y luego de esto, aquí teníamos también lo que les había comentado, cuáles eran los pasos para poder nosotros hacer el análisis, en este caso, del sistema osteoarticular. Lo primero que nosotros vamos a hacer es la inspección o la observación y tenemos que observar a nuestro paciente en marcha. ¿Cuál va a ser la postura que va a adoptar al estar parado? Y también se tiene que revisar cuáles van a ser, o mejor dicho, cómo se van a encontrar su piel y las articulaciones. Tenemos que identificar si tenemos un aumento de volumen, si se encuentra deformidad, nódulos, tofos, si hay atrofia muscular, si hay cambios también en la coloración de esa parte de la piel, si se encuentran lesiones primarias específicas y tal. Luego de esto vamos a pasar al paso número 2, que va a ser el paso de la palpación. En la palpación nosotros tenemos que al tocar
sentir si hay una tumefacción articular, es decir, si hay una parte inflamada y como hinchada en esa zona, cómo se encuentra la elasticidad de la piel, si tenemos un aumento de la temperatura, si tenemos deformidad articular, derrame articular, que esto de acá lo vamos a ver con el signo del témpano, así se le dice, ahorita lo vamos a identificar también. Vamos a tener que identificar también si hay crepitaciones, si tenemos engrosamiento de la capa sinovial, si se encuentran nódulos subcutáneos y también queremos ver el tono muscular que tiene esta persona. Y de igual manera también se va a identificar los los puntos dolorosos, que se va a dar al final de toda la exploración. Y luego el punto 3 va a ser la movilidad articular, porque nosotros tenemos que identificar cómo se encuentra esta articulación de manera activa, si presenta dolor, o si el dolor se encuentra de forma pasiva, ¿no? Para poder distinguir en este caso un dolor inflamatorio de un dolor mecánico. Y también se tiene que analizar la articulación de varias posiciones. En este caso, si se va a encontrar el paciente de pie, si está sentado, si está acostado, y pues básicamente aquí nos habla un poquito más acerca del dolor con un movimiento activo y pasivo, que normalmente va a ser un tipo de dolor articular, pero si únicamente es un dolor que se presenta cuando una persona se encuentra activa, esta puede ser un tipo de dolor periarticular. Y esto nosotros lo identificamos gracias a ¿qué? Al test articular, que son los pasos de los que hemos hablado anteriormente. Y algo también importante es que aparte de los dos dolores que acabamos de conversar, que son el inflamatorio y el mecánico, es que nosotros vamos a tener aquí al dolor psicógeno. Este va a ser un dolor bastante impreciso en la localización y tiempo, que se va a definir como quemazón, hormigueo con peso, podemos sentir como una herida, una corriente eléctrica o una frialdad. Es lo que veníamos comentando, ¿no? Cuando ya el dolor no se queda nada más en la parte somática o en la parte periférica, sino se mete tal vez hacia una víscera o está afectando algún nervio, es decir, nosotros no encontramos la lesión, pero la persona lo siente. Eso de ahí para el sistema osteoarticular es el dolor de tipo psicógeno. Listo. Luego de esto, algo bastante importante también es que, como ya sabemos, una vez que terminamos todo el tema de la anamnesis, vamos a pasar a hacer, ¿qué cosa? El examen físico. Y aquí va a diferenciar un poquito si nosotros estamos haciendo el examen físico para las articulaciones, como en este caso puede ser la articulación temporomandibular, o si nosotros queremos hacerle un examen físico a la columna vertebral, como era el pacientito del caso pasado en el que habíamos dicho que tenía una espondilocitosis. Bueno, veamos cuáles van a ser las diferencias. Cuando nosotros hablemos acerca del examen físico para la articulación temporomandibular, nosotros vamos a ver que va a tener sobre todo tres pasos. Aquí, como habíamos conversado hace ratito, vamos a encontrar que lo principal aquí va a ser poder inspeccionarlo, es decir, el paso número 1, que va a ser la observación, donde lo que vamos a buscar es evaluar la simetría facial, si ambas partes de la cara o ambas comisuras se suben correctamente o tenemos una caída y la otra se encuentra normal. Tenemos que ver también cómo es que se encuentra la simetría de la cara con la boca abierta y con la boca cerrada, porque puede eso llevarnos a indicar si tenemos una alteración a nivel de esta articulación. Luego de esto vamos a tener también a la palpación. En la palpación nosotros tenemos que identificar si el dolor es periarticular. Habíamos dicho que el dolor es periarticular cuando es un dolor que se presenta al realizar movimiento. Exacto. Y también tenemos que identificar si hay ruidos al abrir o al cerrar la boca. Y ya para finalizar este tipo de examen, también es importante que nosotros hagamos el examen de movilidad. Tenemos que medir el rango de movimiento y relacionarlo con la estructura. En este caso, vamos a identificar la movilidad en el descenso, es decir, cuando nosotros queremos aperturar la boca, y aquí lo que estamos haciendo es analizar a quiénes, a los músculos pterigoideos externos y a los supraioideos en el descenso o apertura de la boca. A diferencia de que en la elevación, cuando nosotros estamos verificando esto, lo que queremos ver es cuando la boca se cierra. Entonces, aquí lo que nosotros estamos analizando son los temporales con los masseteros y los pterigoideos internos. Entonces, en el descenso son los externos y en el cierre de la boca vamos a analizar a los pterigoideos internos. Luego de esto también es importante que ustedes puedan hacer el examen de la movilidad para la protrusión y la retracción de la mandíbula.
Y por eso se dice que se tiene que deslizar hacia adelante y hacia atrás la mandíbula, más o menos, y tienen que analizar que este rango de movimiento sea aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Y luego de esto, ya para finalizar, vamos a también analizar la deducción, que va a ser la lateralización de la mandíbula. Y en este caso, lo que estamos analizando es a los pterigoideos y el rango de movimiento normal va a ser de 1 a 2 centímetros. Listo. A diferencia del examen de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque en la columna vertebral nosotros sobre todo vamos a ponerle mucho, mucho, mucho ojo a dos puntos, que va a ser la inspección y luego la percusión. Aquí lo que nosotros vamos a ver en la inspección sobre todo es que vamos a tener que hacer el análisis de la columna en 3 planos. Vamos a tener que analizarlo de manera anterior, de manera lateral y también de forma posterior. Y también vamos a tener 2 fases en esta inspección. La primera fase es analizando al paciente cuando se encuentra completamente rígido, por ejemplo, o cuando se encuentra estático, es decir, en una postura natural. Y luego también se tiene que analizar de manera dinámica, es decir, cuando se está comportando, se está moviendo de manera distinta. Listo. Y para esto nosotros vamos a identificar las 4 curvas fisiológicas, que va a ser la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. Y las alteraciones con las que se va a relacionar si nosotros vemos algún problemita al inspeccionar la columna, puede ser la escoliosis, que pues es una de las más comunes, en la que vemos como hay una desviación lateral de la columna vertebral. Y para esto nosotros vamos a realizar la prueba de Adam. En la prueba de Adam, lo que vamos a ver, y es justamente la imagen de aquí, que no la puedo agrandar un poquito más, vamos a ver que tenemos a nuestro paciente y lo que hacemos en la prueba de Adam es pedirle que se incline hacia adelante. ¿Para qué? Para que el médico pueda analizar si la columna vertebral se mantiene en su posición o se encuentra lateralizada. Y por ejemplo, aquí nosotros podemos tener una prueba de Adam positiva porque estamos viendo cómo la columna vertebral está desviada. Algo muy importante es que ustedes no confundan la prueba de Adam que se hace para poder nosotros identificar una escoliosis con el test de Adam que nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando queramos realizar un AGA, ¿no? En este caso, en el test de Adam para realizar un examen de gases arteriales, lo que nosotros vamos a ver es la circulación colateral que va a irrigar en este caso la mano. Son 2 cosas distintas. Entonces, tienen que recordar que va a haber 2. La prueba de Adam para el análisis de la columna vertebral y el test de Adam, que ya se va a relacionar con otro punto que ya veremos cuando estemos estudiando esa parte. No se preocupen. Ya. Luego de esto, otra alteración también puede ser la hipercifosis, es decir, vamos a tener un incremento de la curvatura dorsal. Luego de esto vamos a tener una hiperlordosis, que por su nombre nos dice, pues vamos a tener un incremento de la curvatura lumbar y vamos a tener también a la cifoescoliosis, donde vamos a tener una desviación lateral y también un incremento de la curvatura dorsal. Y luego de esto, algo bastante importante y que normalmente va junto, va a ser la palpación más la percusión de ¿quiénes? De las apófisis espinosas. Y normalmente cuando nosotros estamos haciendo un examen neurológico sobre todo, o estamos identificando que nuestra paciente tiene alguna alteración a nivel de la columna vertebral, se realiza este examen. Uno de los implementos que ustedes tienen que llevar a sus prácticas hospitalarias es un martillo. No sé si han visto los martillitos que se utilizan para los pases de visita, que básicamente tienen 2 partes, ¿no? En la parte de arriba vamos a tener un martillito que va a tener como una esponjita en la parte de arriba y luego hay un martillito un poco más chiquito de la parte de abajo, o a veces no tiene nada. Y luego en una de las puntas hay como una tuerquita y cuando ustedes desenroscan esa tuerquita lo que va a salir es una aguja. Y del otro lado vamos a tener también, aparte de la aguja, vamos a tener a unas cositas que es como un pequeño cepillito. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer el test de la sensibilidad. ¿Cómo es que se va a hacer este examen? En este caso, el examen de la percusión de las apófisis espinosas. Para esto vamos a irnos a esta imagen. Lo que nosotros vamos a hacer es que digamos que aquí tenemos a nuestra columna vertebral, ¿no? Cada uno de los puntitos digamos que es una columna. Ya, cada uno es una apófisis. Entonces, lo que uno tiene que ir haciendo es colocando los 2 dedos al lado de la vértebra, o sea, para poder ubicar a la apófisis espinosa y con el martillito ir percutiendo. Es decir, nosotros vamos a hacer esta acción. Vamos a ir pasando. Tenemos, digamos, no, tenemos a la primera torácica. Ubicamos a la apófisis espinosa y percutimos.
Y vamos percutiendo, percutiendo y percutiendo. Y ustedes me dirán, pucha, Shirley, ¿estás loca? No, ¿para qué voy a percutir cada una de las columnas? Pobre pacientito. Y esto va a ser bastante importante. ¿Para qué? Para que ustedes puedan identificar con exactitud cuáles van a ser las zonas específicamente las cuales presentan el dolor. Y esto es por lo que justamente habíamos conversado hace ratito. ¿Por qué? Porque gracias a la embriología, los dermatomas que presentamos en el cuerpo están ubicados de manera distinta. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente que tiene una alteración a nivel de la apófisis espinosa T7, podemos decir, ya sabes qué, esta viene del nervio dorsal, o mejor dicho, este viene de la raíz nerviosa tal. Entonces ya lo que vamos a solicitar va a ser, por ejemplo, una placa o una radiografía de tórax, ¿no? Para poder ver, ya, ¿cómo es que está su columna vertebral? O si nosotros estamos viendo que hay una alteración a nivel de las lumbares o a nivel de la sacra, ya se pide otro tipo de examen de imagen para que se pueda analizar bien ese caso en específico. Por eso es importante que ustedes vayan percutiendo cada una de las apófisis espinosas del paciente. Y listo. Luego de esto, al analizar también los tipos de dolor que se pueden presentar, es que nosotros al hablar del aparato osteoarticular, vamos a ver que podemos presentar una cervicalgia, que va a ser un tipo de dolor que nosotros vemos o identificamos en la región cervical posterior, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Ujú. Y puede presentarse de diversas formas, ¿no? En este caso puede ser una cervicocefalea y una cervicobraquial y una cervicobraquialgia. Luego de esto vamos a tener a la dorsalgia, que a diferencia de la cervicalgia, la dorsalgia lo que vamos a ver es que se va a ubicar en la columna dorsal, que es justamente este tipo de dolor que nosotros podemos identificar aquí. Y este normalmente puede tener un origen agudo, subagudo o crónico. Y puede presentar causas múltiples, ¿no? Como en este caso puede presentar patologías osteoporóticas, infecciosas, como una espondilodicitis. Y si se pregunta qué es una espondilodicitis, básicamente es un tipo de infección que se da a nivel de los cuerpos vertebrales. Tiene dos formas de presentación. Una puede ser que ingresa directamente, no sé, tal vez le hizo al paciente una punción lumbar y en la punta de la aguja no estaba bien esterilizada y lo que pasó fue que ingresó algún tipo de bacteria, ¿no? Entonces se comienza a generar una infección en esta zona que viene con inflamación, o si no, otro tipo, y que es de hecho la vía más común para que se produzca una espondilodicitis, es la vía hematógena. Es decir, tuvimos nosotros algún tipo de alteración que generó que se infectara el brazo del paciente y del brazo viaja por sangre y llega y se ubica en la columna vertebral. Entonces aquí comienza a generarse todo un proceso infeccioso y inflamatorio, ¿no? Y por eso se le comienza a presentar al paciente con dolor, como en el caso que les había presentado hace rato, en el que habíamos visto que teníamos un paciente que tenía este dolor a nivel de la L1 y la L2. Listo. De igual manera, también este tipo de dolor se puede dar por causas tumorales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que según nuestra anatomía vamos a tener a nuestro cuerpo vertebral y luego vamos a tener a nuestro espacio, ¿no? Tenemos un espacio intervertebral y luego tenemos otro cuerpo. Entre estos espacios nosotros tenemos a nuestras raíces nerviosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces puede darse por la aparición de una hernia, por ejemplo, o si no la de una tumoración, que lo que va a hacer es que la tumoración comienza a aplastar a la raíz nerviosa. Entonces, eso también comienza a generar dolor. Luego de esto vamos a tener a la lumbalgia, que va a ser un tipo de dolor el cual se va a presentar justamente dentro de la zona lumbar. Y para esto nosotros vamos a tener dos exámenes que ahorita vamos a checarlos más adelantito. Y básicamente este puede ser un dolor que pueda propagarse también por la lumbociática. Es decir, que pueda comenzar a irradiarse a toda la parte inferior de nuestro paciente, ¿no? Que sea agarrar la pierna, la pantorrilla también y terminar en los dedos de los pies. Y luego de esto, otro tipo de dolor también puede ser el dolor de cadera, que va a ser justamente ubicarse en la articulación y normalmente se va a ubicar en puntos específicos, como el dolor articular anterior, que va a ser 5 milímetros por debajo del pliegue inguinal, y también vamos a tener al dolor articular posterior, que va a ser detrás del trocánter mayor. Y la evaluación de esto va a necesitar sí o sí de que nosotros realicemos maniobras de movilidad, como la flexión, la extensión, la rotación, la abducción y la aducción de la cadera. Listo.
Luego de esto también tenemos que recordar cómo es que nosotros vamos a hacer el examen de 4 de los miembros más importantes en el caso de este sistema y vamos a empezar sobre todo con la rodilla. Aquí vamos a tener una imagen de cómo es que se compone la articulación y aquí nosotros vamos a tener justamente lo que les venía diciendo hace un rato que va a ser el signo del témpano o a esto nosotros también lo conocemos como la maniobra del choque rotuliano. Para esto nosotros vamos a utilizar el análisis de la rodilla y aquí lo que nosotros buscamos es poder identificar un derrame articular. Es decir, nosotros queremos ver si dentro de la articulación de la rodilla tenemos la presencia de líquido, ¿no? Dentro de la cavidad. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a realizar el examen comprimiendo el foco del saco rotiliano con una mano para poder desplazar el líquido hacia abajo, mientras con el dedo índice de la otra mano se va a empujar la rótula hacia la tróquea femoral. Y si hay líquido, lo que va a pasar es que la vamos a sentir como la rótula flota y se va a sentir un reborde o choque contra el fémur. Básicamente, lo que buscamos en este examen, como podemos ver aquí en la imagen, es tratar de mandar el hueso hasta lo más al fondo que se pueda y poder ver si la rótula toca el fémur o se queda flotando. Es como si se queda flotando, nosotros podemos decir, ah, ya sabes qué, sí, tenemos presencia de líquido dentro de esta articulación, ¿no? O dentro de la capa sinovial tenemos un derrame articular. Y por eso se le conoce como el signo del témpano o la maniobra de choque rotuliano. Luego de esto vamos a tener también el análisis del hombro y para esto nosotros vamos a identificar dos puntos, que va a ser la inspección y la palpación y también los rangos de movilidad que podemos identificar. Dentro de la inspección y la palpación, lo que nosotros vamos a buscar es la simetría y el trofismo de las masas musculares, es decir, tenemos que descartar las atrofias y se va a palpar buscando zonas dolorosas en puntos específicos de la articulación. Y en la parte de la movilidad, nosotros tenemos que ver si los rangos de movilidad que tiene nuestro paciente, que en este caso puede ser en flexión o abducción, en extensión o abducción, y también en las rotaciones internas se cumplan según los rangos que tienen establecidos, ¿no? En este caso, flexión y abducción sería hasta 180, en extensión y aducción hasta 50 grados, y en las rotaciones 90 grados. Y para esto, ustedes sí o sí tienen que recordar esta parte porque es lo que normalmente se les puede preguntar, es cuáles van a ser las maniobras que van a identificar en esta parte. La primera maniobra que vamos a tener es la maniobra de impingement o Jocumund, y lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar el espacio subacromial. ¿Para qué? Para poder descartar un pinzamiento del músculo. Pero los dos más importantes van a ser los análisis de los tendones, que en este caso van a ser el tendón supraespinoso y el tendón infraespinoso. Para poder nosotros hacer el análisis del tendón supraespinoso, vamos a necesitar de la maniobra de Jobe. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener ambos brazos en abducción y vamos a tener por eso a los pulgares hacia abajo y lo que tenemos que hacer es ejercer fuerza para que la mano de nuestro paciente pueda generar una rotación externa. Una rotación interna, perdón. Y lo que tenemos que ver es que el paciente resista la fuerza, ¿no? Y que no presente dolor al realizar esta actividad. A diferencia de la maniobra de Paté, que lo que hacemos es testear a nuestro paciente realizando una rotación externa del brazo. ¿Para qué? Para poder analizar el tendón infraespinoso. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es la maniobra de Jobe para el tendón supraespinoso y la maniobra de Paté para el tendón infraespinoso. Paté, rotación externa, mientras que la maniobra de Jobe, lo que vamos a hacer es una rotación interna. El médico va a comenzar a ejercer fuerza para poder ver si se está realizando de manera correcta y si no hay algún tipo de dolor que pueda indicar que tenemos una lesión a nivel de este tendón. Luego de esto vamos a tener a la muñeca y dentro de la muñeca lo más importante que ustedes tienen que recordar va a ser el síndrome del túnel carpiano. Ustedes saben que esta va a ser una lesión la cual se va a llevar a cabo a causa de ¿qué? De la compresión del nervio mediano. Y este es el nervio que justamente pasa por debajo del ligamento transverso del carpo. Aquí lo que ustedes van a ver normalmente es la presencia de parestesia o hormigueo, que va a ser un tipo de dolor que va a afectar un área bastante, pero bastante específica. Y por eso vemos que cuando nosotros tenemos el síndrome del túnel carpiano, tenemos a personas que tienen dificultad o dolor al escribir, por ejemplo. Y vamos a ver en esta imagen que no es que el dolor abarque todos los dedos o toda la mano, sino que, como les había comentado, abarca un territorio en específico. En este caso,
abarca, ¿no? Al dedo pulgar, al dedo índice, vamos a tener también al dedo medio y vamos a tener a la porción radial del cuarto dedo. Del dedo anular, exactamente. Y por eso es importante conocer esta distribución para poder diferenciarlo de algunas lesiones que afecten al nervio cubital o al nervio radial. Por eso es importante que ustedes recuerden el territorio exacto de la lesión. Y ya para finalizar también vamos a tener a la inspección del codo. En este caso, nosotros vamos a tener de igual manera la anatomía del codo y vamos a realizar 3 procesos para poder inspeccionarlo. En este caso van a ser la inspección, la palpación y también cuáles son los movimientos que se pueden realizar. En este caso, en la inspección, normalmente vamos a buscar el signo del derrame. Es decir, que nosotros cuando nosotros analizamos el codo, vamos a ver que normalmente hay como una concavidad, ¿no? Es decir, hay como un huequito entre el olecrano y el epicóndilo lateral. Pero si esta concavidad, es decir, este como hoyito que tenemos desaparece y se vuelve un abultamiento, es decir, se vuelve como que gordito, por así decirlo, nosotros podemos identificar y decir, ah, ¿sabes qué? Este va a ser un signo claro de que tenemos presencia de un derrame articular. Luego de esto, en el tema de la palpación, vamos a tener a lo que nos ha perseguido durante toda anatomía, que es justamente la diferencia entre el codo de tenista, el codo de golfista y la bursitis olecraniana. Lo más importante que ustedes tienen que recordar es que al nosotros hablar acerca del codo del tenista, vamos a hablar acerca de una alteración que se dé en el epicóndilo o por epicondilitis lateral o externa. No se olviden, esta de aquí va a ser una alteración en el codo del tenista, que justamente agarra la parte externa y lateral del epicóndilo. Y por eso vamos a tener dolor en la inserción de los músculos extensores de la parte externa. Mientras que el codo del golfista, vamos a decir que es una epicondilitis medial o interna. Y por eso vamos a decir que vamos a tener una alteración a nivel de los músculos flexores o pronadores, a diferencia de la bursitis olecraniana, donde vamos a tener una tumefacción redondeada y fluctuante justamente sobre la punta del olecrano, a menudo sin borrar los otros relieves óseos articulares. Y luego de esto también vamos a tener que realizar el examen de movimiento, ¿no? En este caso tenemos que ver que la flexión sea de más o menos 170 grados, la extensión de 0 grados, y luego también se tiene que analizar la pronación y la supinación y que esta no vaya a generar dolor o molestia al paciente. Y bueno, chicos, como les había comentado, esta es una clase bastante corta, la verdad, en el que nosotros hemos visto sobre todo un resumen de cómo es que tenemos que realizar el examen de cada una de las articulaciones. De esto, lo que realmente yo quiero que se lleven es, en primer lugar, lo que les había comentado, la clave de esta sesión es que ustedes puedan diferenciar un dolor inflamatorio del dolor mecánico, ¿cierto? Entonces, esto va a ser lo más importante, sobre todo, que puedan poder descartarlos y saber cuáles van a ser las diferencias entre uno y otro. Luego de esto, algo bastante importante también es que sí o sí puedan recordar cuáles van a ser o los pasos que nosotros vamos a seguir al realizar un examen físico de la columna vertebral, porque, como les había comentado, sobre todo en neurología lo van a necesitar bastante. Y de igual manera poder identificar cuáles van a ser estas maniobras o estas maniobras o estos signos, como el signo del témpano, por ejemplo, que son bastante claves para poder identificar las alteraciones en estas estructuras. Y ahora sí, ya para finalizar la sesión, vamos a tener un banqueíto, que son justamente las preguntas que nosotros hemos visto en el parcial. Creo que una de estas ya se las hizo Pablo el día de ayer, pero bueno. Quiero saber a quién le gustaría participar. No sé si alguno se anima a levantar la mano o si como Pablo quieren que llame a uno por uno para que pueda dar la respuesta. Así que abren su micro normal si quieren responder o si no, yo ya llamo a alguien. La primera pregunta nos dice, mujer de 58 años con antecedentes de diabetes mellitus de tipo 2 de larga data, es decir, es un tipo de diabetes mellitus que ya se presentaba hace bastante tiempo. Presenta una sensación de quemazón y hormigueo persistente en ambos pies que aumenta por las noches. En el examen físico no se evidencia signos de inflamación, pero presenta lodín, es decir, un trastorno sensorial caracterizado por sentir dolor ante estímulos que normalmente no deberían de causarlo, como lo vimos en una neuralgia. Entonces, ¿qué es lo más probable? ¿Qué tipo de dolor es el que está presentando esta paciente? ¿Será la A, dolor neuropático, la B, dolor somático agudo, la C, dolor visceral crónico, la D, dolor referido distal o la E, dolor nociceptivo? ¿Qué opinan?
¿Cuál sería la respuesta? Exactamente. Nosotros en este caso, gracias Natalie, estamos hablando acerca de un dolor neuropático, porque justamente, como habíamos dicho, ¿no? Está cumpliendo con qué, con la alodinia, que va a ser una de las alteraciones que nosotros vemos a nivel del nervio, y aparte de eso, también habíamos dicho que cuando nosotros pensemos en el tipo de carácter de dolor relacionado con la quemazón o el hormigueo, también la podíamos relacionar con este tipo de dolor asociado a la alteración de un nervio. Listo. Luego de esto tenemos a la siguiente pregunta. Paciente femenina con antecedente de enfermedad vesicular de 28 años, que presenta dolor cólico en el hipocondrio derecho, que se propaga hacia la región escapular derecha. Tras la ingesta de alimentos grasos, indica lo más probable. Y luego tenemos estas 5 opciones. Nos dice, presenta dolor somático irradiado, presenta dolor neuropático posherpético, presenta dolor psicógeno, presenta dolor mixto o presenta dolor visceral referido. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos una paciente femenina que ya tiene un antecedente de una enfermedad vesicular. Nos dice que presenta dolor cólico. ¿Disculpa? ¿Podría ser la E? Ya, podría ser la E, sí, pero en este caso nosotros vemos que lo que va a pasar es que ya tiene un dolor que inicia. Aquí nos dice, presenta dolor de tipo cólico en el hipocondrio derecho. Y aquí lo que nos dicen justamente es que el dolor se propaga. ¿Te acuerdas que justo hace ratito estábamos hablando de la diferencia entre el dolor irradiado y el dolor referido? Y justamente esta pregunta nos ayuda bastante en eso, porque si fuera la E, nosotros estaríamos diciendo ay, cámara, ya. Si fuera la número B, nosotros estaríamos diciendo, ya, tenemos una paciente que tiene alteración en este nivel, pero aquí no se le presenta el dolor, sino aparece en otra zona. Y por eso nosotros descartamos la opción de dolor referido. Y como dijeron justamente, pero es una muy buena respuesta, porque normalmente se relacionan un poquito ambas y por eso es fácil confundirlas. Así que, normalazo. Ahorita estamos para equivocarnos. Y luego de esto, por eso la respuesta aquí sería el dolor somático irradiado. ¿Por qué? Porque justamente es un tipo de dolor que en este caso empieza en una zona que va a ser el hipocondrio derecho y luego se va a propagar hacia otra región, que va a ser la región escapular derecha. Como les había comentado que se daba durante los infartos, ¿no? Podemos tener la opresión en el pecho y luego comienza a irradiarse. Y luego nos dice la pregunta número 3, que nos dice, usted realiza la historia clínica a un paciente con cefalea. Ella refiere, doctor, siento como si una banda me apretara fuertemente toda la frente. ¿Qué aspecto de la anamnesis está describiendo el paciente? Señale lo más probable. Dentro de esta vamos a tener a la A de carácter, luego vamos a tener a la B intensidad, a frecuencia, radiación y localización. ¿Qué opinan ustedes? Si nosotros estamos hablando de que siente como una banda que comienza a apretar toda la frente, ¿cuál parte de toda la semiología del dolor creen que sea? Piensen en su Alice. Esta pregunta está bastante sencilla y ya se les hizo Pablo ayer. Así que, exactamente. En este caso, la respuesta va a ser carácter. Como lo dijo Pablo el día de ayer, nosotros podemos confundirlo un poquito tal vez con el tema de la localización, pero lo que hace en este caso es describir cómo es su dolor, ¿no? Y en este caso te está diciendo, ya, es un dolor que me aprieta, entonces es un dolor de tipo opresivo. Ya. Déjenme que termino de compartir porque aquí tenía un par de preguntas más que quería hacerles. Voy a salir de tin, 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 tin. Y no sé bien quiénes no me han respondido porque creo que Natalie me ha respondido absolutamente todo. Así que, ya. Te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me escuches bien porque no lo tengo escrito, pero vamos a realizar. Bueno, y Yari tiene razón, también me ha respondido, pero bueno, ya. Vamos a tener en este caso, tin, 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 tin. Ya, a ver, nos dice, tienes un paciente que llega a consulta quejándose de hormigueo y de dolor en la mano, ¿ok? Para poder confirmar un síndrome del túnel del carpo por compresión del nervio mediano, ¿en qué territorio específico tú esperas encontrar los síntomas? ¿Puedes responderlo abriendo tu micro o quieres que te dé opciones? O si no, por chat, ya.
Dentro de las opciones vamos a tener la A, nos dice, la lesión se va a encontrar en el dedo pulgar, en el dedo índice, en el dedo medio y la mitad radial del dedo anular. Luego tenemos la B, que va a ser en el dedo meñique y la mitad cubital del dedo anular. Luego nos dice, exclusivamente en el dorso de la mano y la muñeca. Y luego la última opción es solamente en el dedo pulgar y en el dedo índice. ¿Cómo confirmas tú un síndrome de túnel del carpo? Exactamente. La respuesta aquí es la A. El dolor se va a encontrar, exacto, gracias, Lucero. El dolor va a encontrarse en el dedo pulgar, el dedo índice, el medio y la mitad radial del dedo anular. Y no se olviden que, como lo conversamos hace un ratito, es bien importante que ustedes lo localicen justo en esta zona para que no se vayan a confundir con otro tipo de dolor que puede venir del nervio cubital o del radial. Ya. Ahora, justo, Lucero, te voy a hacer una pregunta a ti. Ya, dice, durante la exploración del miembro superior, durante la exploración del miembro superior de un paciente con dolor de hombro, ya, usted le pide que coloque los brazos en abducción con rotación interna. Es decir, tenemos a los pulgares apuntando hacia abajo y los vamos a llevar hacia la parte de afuera. Y que resista la fuerza que usted aplica hacia abajo. ¿Qué tendón se va a evaluar específicamente con esta maniobra? Que va a ser la tan conocida maniobra de Joe. ¿Te acuerdas cuál es el tendón o quieres opciones? Lo acabamos de conversar exactamente. Va a ser el tendón supraespinoso. Muy bien, Natalie. Sí, Lucero, perfecto. Ya. Y si yo estoy hablando acerca de la maniobra de Joe, ¿cuál es de la maniobra de Paté, ¿cuál es el tendón que nosotros queremos analizar? A ver, vamos a ver. Acuérdense, chicas. Exactamente, Lucero. Es el tendón infraespinoso. Muy bien, muy bien. Está muy bien esta respuesta. Listo, ya. A ver, creo que tenemos aquí también a Giovanni. Y tiki, 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 ya. Aquí tenemos otra pregunta más. Dame 2 segunditos. Ahí estamos. Ya, mira. Tenemos, Giovanni, si estás aquí, ¿verdad? Si me pudieras dar un like, te lo agradecería un montón, porque no te viste escribir por el chat, así que eh, ya. Ya, perfecto. Nos dice, tenemos un paciente con lumbalgia crónica que va a presentar ahora un dolor que desciende por la parte posterior del músculo y la pierna, que va a ser la lumbosciática. Este dolor también se extiende a zonas distantes de su sitio de origen, siguiendo la distribución de una raíz nerviosa. Según la propagación, ¿qué tipo de dolores? Nosotros estamos hablando de un dolor irradiado, referido, nociplástico o somático localizado. ¿Qué opinas? A ver, recordemos, es un paciente con una lumbalgia crónica que presenta un dolor que comienza a descender por la parte posterior del muslo y la pierna, pero comienza a extenderse a zonas distantes de su sitio de origen, que lo que hace es que sigue la distribución de una raíz nerviosa. ¿Qué tipo de dolores? ¿Sería un dolor irradiado, un dolor referido, un dolor nociplástico o un dolor somático localizado? Sería un dolor irradiado. Exactamente, sería el tipo de dolor irradiado. Ya vimos justo hace ratito que el dolor referido lo que hace básicamente es que es un dolor que tiene que estar en una estructura, pero como no tenemos ahí una raíz nerviosa o un dermatoma específico, lo que hace es que viaja hacia otra. Y aquí tenemos que recordar también cuál es el dolor nociplástico, que es un tipo de dolor que no tiene alteración, ¿cierto? Es un tipo de dolor que aparece, pero no hay una causa que nosotros podamos ver y decir, ah, ya, gracias a esto se está presentando este dolor, ¿ok? Y el dolor somático localizado es lo que les había comentado, ¿no? Y a nosotros nos gusta bastante decirle que la diferencia entre el dolor somático y el visceral es que el somático se apunta con la punta del dedo, mientras que el visceral se señala con toda la mano. Es decir, en este caso no sería un dolor somático localizado porque justamente te dice que no está que se raro. Y ya, a ver, Natalie, para ti te he dejado una pregunta que está bastante tranquila. Ya, y nos dice, al evaluar a un paciente que tiene una lesión en el brazo, tú notas que al aplicarle un estímulo que sí provocaría dolor, el paciente lo que hace es que experimenta un aumento de dolor desproporcionado e intensificado. ¿Cuál es el término semiológico correcto para este hallazgo? ¿Te acuerdas, Natalie?
Exactamente, es la hiperalgesia. ¿Y te acuerdas que era la alodinia? Era lo opuesto, cuando un dolor, por más fuerte que sea, lo sentía como que no era tan grave. ¿O no? Me estoy confundiendo. Lo que pasa es que la alodinia es un tipo de estímulo el cual normalmente no te provocaría dolor, ahora te duele. Esa es la alodinia. Mientras que la Ajá, algo. hiperalgesia es algo que ya te causa dolor y ahora te duele muchísimo más. ¿Ok? Perfecto. Y ahora sí, chicos, les voy a mandar el post-test y bueno, eso sería todo. Tienen su horita de descanso para que luego Pablo lo siga atormentando con los siguientes temas, porque ahorita va a dictar creo que todo lo que es piel y anexos, así que muchísima suerte. Ya nos vemos más ratito. Cuídense mucho, muchas gracias por haber entrado el día de hoy y suerte, suerte con sus primeras rotaciones. Me van chismeando qué tal les va el día de mañana. Cuídense mucho.